Entonces, la clase anterior habíamos visto cómo hacer búsquedas en Google Scholar y determinamos que una posible buena búsqueda para este tema era escribir las palabras hegemon con asterisco y current con asterisco y luego con una operadora aquí que se llamaba around. El asterisco, recordemos que significaba búsqueda comodín, es decir, cualquier palabra, cualquier letra que siguiera a este prefijo, y que el around significaba una búsqueda por proximidad, en el sentido de que si esta palabra está dentro de las 15 palabras cercanas a esta otra, te retorna la búsqueda, de lo contrario no te la retorna, no te produce el resultado. ¿Por qué? Porque podía estar de pronto primero la palabra currency, hegemony o algo en relación con the hegemony of the currency. En inglés entonces tienen esas distintas maneras de poner el orden de las cosas y por eso es bueno usar estos trucos de búsquedas avanzadas que veíamos en detalle en la clase pasada. También veíamos que un indicador interesante de la importancia de los artículos era este número que en Google Scholar sale como citado por. Bueno, y también hablábamos de que queríamos que nos saliera euro y dólar en la búsqueda. Recordemos entonces todos estos booleanos, todo lo que hacían, el AND para incluir, el OR para incluir de una manera con la conjunción O, que sea el uno o el otro. Al hacer esto, nos bota cuántos resultados. Más de 10 páginas de resultados en Google Scholar o Google Académico, dependiendo si están en Google en español o en inglés. Decíamos que era importante tener algún artículo en inglés, ténganlo presente. Y que si tienen cosas citadas muchas veces, encuentran artículos citados muchas veces, no sé, más de 1000 veces, es probable es probable que ese sea un artículo que no deban dejar que no puedan excluir de su revisión de literatura. Yo por ejercicio solo voy a usar estos tres primeros, el de Norloff, el de Fields y Bernengo y este de Vasudevan. Entonces me voy a ir a un documento Word donde voy a mostrarles algunos trucos de cómo se hacen esos artículos de investigación de manera más rápida. Bueno, el primer consejo es que si definitivamente les interesa la investigación, no usen Word, sino que descarguen alguna interfaz de LaTeX. Por ejemplo, yo uso esta, TeXstudio, que es el editor de texto más usado en ciencias para hacer artículos de investigación. Pero si realmente no tienen tiempo porque la curva de aprendizaje de esos software es grande y quieren hacerlo en Word, pueden hacer la estructura que les mencioné, donde va primero el título, luego el resumen, luego la introducción, el método, la discusión, los resultados, la discusión y las referencias. Y pueden hacer el siguiente truco. Digamos que ya se casaron con esas tres referencias que yo dije, que no sé si son las que son, pero que las voy a usar de ejemplo porque fueron los tres primeros resultados que me salieron en Google Scholar. Y tenemos que conservar algunos parámetros de citación que, por ejemplo, si el profesor nos dijo que citáramos con el sistema autor-fecha o con las normas APA o con algún otro tipo de norma. Entonces el truco que les voy a dar ahora es que si ya tienen en Google Scholar abiertas las tres entradas de los artículos que quieren descargar y saben que esos definitivamente van a entrar a sus referencias,
pueden hacer lo siguiente, miren, entran a Google Scholar y aquí donde aparecen las comillas, que al posar el cursor te sale el mensaje cite, en inglés cite, o sea, citar, hacen clic ahí y te aparece una opción en la primera para descargarlo a LaTeX, si van a usar LaTeX, a EndNote, si saben usar el gestor bibliográfico EndNote de Word, y a otros que no conozco, que uno que se llama RefMan y otro que se llama RefWorks, o simplemente como lo voy a hacer yo ahora, con un copy-paste a la norma de citación que necesitas usar. Repito, tienes un artículo, lo encontraste en Google Scholar, quieres incluirlo en las referencias de manera rápida, te vas a la opción de Google Scholar que se llama Cite y puedes simplemente con un clic y con un control C copiarlo del sistema que necesites, en mi caso APA, eh, Asociación de Psicólogos de América, lo pegas en tu sección de referencias. Luego, en orden de la primera letra del primer apellido del primer autor, buscan el segundo. Si este es apellido F, pues vendrá un poco antes, lo copian y lo pegan. Voy a hacer el ejemplo solo con tres. Y con el de Vasudeva, que iría aquí de último por la letra V. Entonces, aquí hay un ejemplo de una sección de referencias armada en 5 segundos, ¿no? ¿Por qué esto es un atajo? ¿Por qué se considera un atajo? Porque de lo contrario, si tuvieras que armar tú eh, elemento a elemento la referencia bibliográfica, tendrías que estudiar estas guías como las que les puse en Sabio, una que se llama Pautas para citar correctamente en la investigación colombiana, y estudiarte como que la sintaxis, es decir, el orden y la función de los diferentes elementos de esa lista de referencias. Yo lo explico y es bueno que alguna vez lo entiendan, pero no tiene razón de dedicarle tanto esfuerzo y tanto tiempo a ese tipo de minucias cuando lo pueden hacer con un copy-paste, ¿cierto? O si saben usar esos gestores como RefWorks, o definitivamente la mejor opción para los que se van a dedicar en serio a aprender investigación, bájense Tech Studio y aprendan un poquito de LaTeX. Entonces voy a partir de ahí y me voy a ir a mi sección de introducción donde suele estar la revisión de literatura. Aquí. Podemos poner esto incluso en negrillas para diferenciar las secciones. Bien, entonces comencemos con los tres tipos diferentes de revisión de literatura que suele haber. Una revisión de literatura puede ser cronológica. Ya voy a explicar cómo sería. Puede ser una revisión espacial o geográfica. Puede ser una revisión por tipo de artículos. O puede ser una totalmente personalizada, ¿no? Que se salga de ese molde de las anteriores. Supongamos que con los tres artículos que descargué vamos a hacer una cronológica. ¿Eso qué implica? Que los voy a abrir. ¿Dónde? Ah, no los he descargado. Vamos a descargarlos. Este es el de Norlof 2014. Fields y Bernengo 2011.
Este es más, el orden sería, vamos primero 2011, luego 2014, y luego este de 2009 que sería el primero. Entonces si vamos a hacerlo por orden cronológico, primero hay que mencionar el de 2009, luego el de 2011 y luego el de 2014. Entonces, primero mencionar el artículo que inicia la literatura, luego en orden cronológico citar cómo ha avanzado la literatura. Usualmente el que viene de segundo critica y le da palo al que vino de primero. Entonces hay que describir en qué consistió ese debate. O puede que los segundos artículos y terceros apoyen los puntos y los argumentos del primero. Eso también puede pasar. Entonces hay que saber entender eso, obviando esos artículos para poder hacer ese tipo de revisión revisión cronológica. En nuestro caso podríamos hablar de primero de Vasudevan 2009. Este no es el que comienza la literatura, estoy haciendo un ejemplo con, con los tres que descargué para simplicidad. Y no es necesario ni siquiera leerlo, tú puedes solo con leer el abstract obtener cuál es la principal frase que necesitas extraer y citar. Entonces vamos a hacer un ejemplo de una cita textual. Normalmente en el primer párrafo de todos los artículos está el resumen y en la última frase, perdón, de cada resumen está como la conclusión principal. En la última o en las últimas dos están las conclusiones principales del estudio. Entonces supongamos que yo me voy a referir a esta frase. Aunque este artículo tiene poco que ver con la hegemonía del dólar. No importa, para efectos pedagógicos supongamos que voy a referirme a esta frase. Entonces puedo utilizar este primer tipo de forma de citar un artículo en el que pongo de primero al autor, luego la idea que el autor afirma, que si lo traducimos es algo como sugiere la emergencia de un patrón que recicla, sugiere la emergencia de un patrón de reciclaje que se obtiene de los países con superávit en la periferia y de los canales de estos flujos de capital en adelante. No, hacia los mercados de Estados Unidos. ¿Qué pasa acá? Primero que es una cita textual que implica que yo no tengo que ponerle una página a la citación. Pondría entonces que sale de la página 1. Y segundo que como puse de primero al autor y al año, quiere decir que le estoy haciendo énfasis al autor más que a la idea. Es como si estuviera tratando de hacer un argumento de autoridad, donde al citar a esta persona, si esta es una persona muy respetada en ese campo, por ser una de las personas que más conocen el campo, el hecho de que tú lo pongas de primero estás diciéndole que estás imprimiéndole un sello de autoridad, como quien dice, miren que Vasudevan es quien lo está diciendo. Pero si lo que quieres es que pase a un segundo plano el autor y cobre un primer plano, un mayor protagonismo, la idea citada, es mejor hacer lo siguiente. Vean. Cambiar el orden y si lo pones de segundo, esto se pone entre paréntesis. Y esto pasa a ser una coma o un espacio en blanco. Entonces cuando vean citas de este estilo, el autor implícitamente, el autor quien está haciendo la cita, está tratando de darle mayor protagonismo a la idea que al autor. En nuestro caso de la hegemonía de las monedas y del euro, probablemente como no encontramos ningún autor que sea una gran autoridad,
porque ninguno tenía más de 1000 citas o más de 500 citas. La mayoría de las citas que ustedes pongan tienen que ser de este estilo, donde va primero la idea y al final en un segundo plano el autor y el año. Entonces, noten que en todos estos documentos, por cierto, tiene que haber una concordancia importante entre las citas que aparecen dentro del texto del documento. Este es el cuerpo del documento desde que comienza la introducción hasta que terminan las discusiones. Eso se llama el cuerpo del documento. Todos los autores y fechas que ustedes pongan en esa parte del documento tienen que tener un correspondiente entrada en la lista de referencias. Es considerado un error grave en investigación que tú pongas una cita en la parte de arriba en el cuerpo y omitas ponerla en la lista de las referencias. Lo segundo, no es, el caso viceversa no es tan grave si tú lo pones en la lista de referencias y no lo citaste. Es un error menor, pero en general hoy en día, a menos que esto se llame bibliografía, pero si lo llamas referencias no hay excusa para que lo que tú pongas acá atrás esté en la sección de adelante. Si lo citaste, si lo pusiste en las referencias es porque lo citaste. No es bueno que haya entradas aquí de adorno. Antes lo hacía la gente para lucirse y decir, mira todo lo que leí para hacer mi trabajo de investigación. Pero hoy en día hay que usarlo. Es decir, ¿qué significa usarlo? Nombrarlo explícitamente, ya sea en la forma que les dije al comienzo o en esta segunda forma. Eso en cuanto a cita textual, ¿verdad? Podríamos también hacer un parafraseo. Vamos a hacerlo, por ejemplo. Algunos autores sugieren, y entonces ahí toca hacer el esfuerzo de entender la idea y de expresarla con sus propias palabras. Vamos a hacerlo para esta frase. Voy a volver a leerla en español porque no me quedó claro con la traducción que hice. Sugiere la emergencia de un patrón de reciclaje que resulta de los países con superávit en la periferia y de canales que siguen estos flujos de capitales. Esto está muy mal escrito. ¿Quién escribió esto? ¿Quién es Vasudeva? No está en una buena revista, con razón. Con la práctica uno identifica qué revistas son buenas y malas. Esta no es muy buena. Bueno, intentemos hacer el parafraseo de esa frase espantosa. Si no, nos lo inventamos. Sugiere un patrón que los hace seguir los flujos de capital de Estados Unidos. Y esto significa, pueden agregarle, que el dólar ganará supremacía. Entre paréntesis, Vasudeva. Como no fue cita textual, no necesito poner la página. Entonces, esa parte de arriba que estoy resaltando se llama citación directa, cita textual, y esta parte se llama parafraseo. Dentro de una revisión cronológica donde primero pongo el de 2009, después pondría el del 2011. Vamos a ver qué dice el del 2011. Fields y Bernengo. Supongamos que lo voy a hacer solo con el abstract. Eso es válido, pero en investigaciones más profesionales uno no basta con solo leer el abstract. Y nos concentramos en las dos últimas frases, que son las de las conclusiones. Dice, la hegemonía no se requiere para mantener políticas macroeconómicas creíbles, sino que provee un activo libre del riesgo de default. Se argumenta que la crisis actual en Europa
ilustra por qué el euro no es en realidad un contendor para la hegemonía en el futuro cercano. Entonces vean lo que está pasando acá. En el primer párrafo, con los primeros artículos del 2009, la idea era que el dólar y Estados Unidos era la hegemonía, la supremacía. El segundo te dice que el euro no es un contendor real para hegemonía en el futuro cercano. O sea que, ¿qué opinan ustedes? ¿Van en la misma vía o se están contradiciendo y el segundo le está peleando al primero? Repito, el primero habló bien de Estados Unidos y el dólar, el segundo habló mal del euro. Entonces ahí lo que estamos teniendo es una misma idea soportada desde diferentes ángulos, ¿no? O por lo menos son ideas complementarias. Porque si no, si el dólar es importante es porque el euro no es importante. Tiene mucho que ver. Entonces, si vamos a expresar nuestro granito de arena en el segundo párrafo, tendríamos que entender cuál es la relación de esos segundos artículos con los primeros, para poder expresarlo algo así como esto. Inventémonos un gancho aquí para el inicio del párrafo. La supremacía del dólar se ve confirmada en la debilidad mostrada por el euro. El hecho de poner ahí debilidad mostrada por el euro ya me da a mí para poner la cita, que vamos a poner la Fields y Bernengo 2011. Como segundo párrafo. La supremacía o la hegemonía. Entonces esta es una forma de hacer una revisión cronológica. Descargan unos cuantos archivos, los ordenan de más antigua a más reciente, identifican cuál fue el que comenzó la literatura y de ahí en adelante tratan de encadenar o de relacionar alguna coherencia, algún hilo conductor que te permita... ¿Por qué? Porque es que no es bueno que haya una revisión de literatura estilo telegráfica, ¿no? Que diga Vasudevan habló bien del dólar. Punto. Fields y Bernengo dijeron que el euro era débil. Punto. ¿Y luego quién viene? Norloff 2014 dijo que, pongámosle alguna frase del abstract aquí, vamos a centrarnos al final, que no existen exploraciones sistemáticas sobre el poder de las monedas. Entonces están bastante sueltas las ideas. El primer párrafo dice una cosa, el segundo párrafo salta a un tema distinto, el tercer párrafo salta a otro tema y no hay un hilo conductor. Entonces está bien hecha la revisión en el sentido de que están incluidas las fuentes y están en orden cronológico, pero no está bien hecha en el sentido de que está muy taquigráfico, como totalmente aislada una idea de la otra. Tienen que hacer un valor agregado ustedes de entender la idea principal. Ojo, el truco es que pueden solo leer el abstract para tener la idea principal y tratar de relacionarlo con algún cuento de su cosecha para relacionar el uno con el otro. Por ejemplo, si quisiéramos relacionar la tercera con las anteriores, inventémonos alguna manera. Entonces la idea principal ahí es, esperen, yo grabo esto. Bien, lo voy a grabar de una vez para ver si nos queda el borrador de artículo y con los mejores trabajos de ustedes podemos hacer pulir la versión y publicarla. Revisión literatura euro. Inventémonos una relación entre el tercero, que dijo que no existen exploraciones sistemáticas sobre el poder de las monedas. El primero hablaba bien del dólar, el segundo hablaba mal del euro,
Y el tercero puede decir, sin embargo, no se puede concluir o existe, sin embargo, esta supremacía del dólar no es concluyente porque se ha criticado que los estudios sobre hegemonías no han sido sistemáticos. Y ponemos ahí a Norloff. ¡Pum! Armamos en... ¿Cuánto nos demoramos? 10 minutos. Una revisión de literatura. ¿Qué tuve que hacer? Entrar a Google Scholar, saber usar operadores booleanos. Es decir, estas cosas de búsquedas por proximidad, comodines, el uso de and, de or o de not, o de más, menos, y espacio en blanco que viene siendo el or. Paréntesis también hay que saberlos usar. Saber que Google Scholar te lo ordena de más citado a menos citado, o si estuviéramos en Scopus me hubiese tocado reordenar la página de resultados en base a cuál fue el artículo más citado. Seleccionar los primeros como confiando en que son los mejores. Como cuando en Google te pone un resultado de primero, más o menos es porque tiene que ver con lo que tú estás buscando. Aquí pasa lo mismo. Y luego, si optamos por la revisión cronológica, pues se usaría ese patrón como acabo de hacer en ese ejemplo. Por supuesto que esto que hice en 10 minutos, seguramente un experto me lo lee y lo va a destruir, me va a decir que es una pésima revisión de literatura. Eso lo estoy haciendo solo por ejemplos didácticos. Pero si ustedes lo hacen así, a mí me interesa entender que lo aprendieron y lo van a poder adaptar a futuro porque ya lo saben hacer. Entonces es un truco barato, pero funciona más o menos para disfrazar de que tu repetición, que fue hecha muy rápidamente, más o menos funciona y tiene un sentido, una coherencia. Segundo tipo de revisión cronológica, de revisión de literatura, no es la cronológica, sino la espacial o geográfica. En este tema no funciona, pero normalmente uno abre hablando de los artículos sobre el problema a nivel mundial y comienza ya y echa toda la carreta de qué dicen los artículos sobre el problema a nivel mundial. Luego pasa a hablar de a nivel de América Latina. Lo vas aterrizando, te metes a nivel de Colombia y si quieres a nivel de Cartagena. Entonces comienzas con la versión espacial o geográfica más global y vas haciendo zoom y te vas concentrando hasta que llegas al nivel más local. Entonces comienzas con artículos internacionales, luego hablas de países de América Latina, luego hablas de solo dentro de Colombia, ciudades de Colombia, y luego del caso de Cartagena. Entonces, de manera de abarcar de lo más general a lo más específico, eso es un ejemplo de revisión espacial geográfica. Por supuesto que como estamos hablando de un tema de hegemonía global de monedas, solo nos interesa el primer nivel y para esta revisión de literatura no queda bien hacer la revisión espacial o geográfica. En una revisión por tipo de artículos, que es el tercer tipo de revisión de literatura, tú comienzas hablando de los artículos teóricos que tienen como detalles históricos, de contexto, temas de regulación, o sea, de leyes, y mucha motivación de por qué es importante el estudio. O la pregunta de investigación. De ahí, tú te mueves a unos artículos que se llaman artículos empíricos. Los artículos empíricos son los que contrastan con datos las hipótesis.
¿sí? Realizan experimentos si estamos en ciencias naturales o ejercicios estadísticos si estamos en ciencias sociales, con los cuales tratan de verificar las hipótesis que salen de esa primera parte. Entonces aquí no hay fórmulas matemáticas, no hay tablas, no hay cuadros, no hay números en esta parte de artículos teóricos, pero tú los puedes clasificar así. Entonces podríamos mirar de estos tres cuáles fueron teóricos y cuáles fueron empíricos. Comencemos con el del Vasudevan, que fue el primero de 2009. Ya no va a ser el primero en el sentido de que no sabemos si es teórico o empírico. Entonces una rápida ojeada nos muestra que tiene algunos datos. O sea que tiene pinta de ser empírico. Aunque si los datos son solo estadísticas descriptivas, es posible que sea de todas maneras teórico y que los datos sean simplemente datos auxiliares y complementarios. Habría que leerlo en detalle. Parece que no tiene un modelo estadístico ni un experimento, por lo tanto no tiene mucha cara de ser empírico. El segundo, de Fields y Bernengo, igual, utiliza datos, pero primero es bastante corto, tiene cara de ser un artículo teórico con datos auxiliares. Y el tercero, igual, ninguno de los tres parece ser empírico porque no tiene modelos estadísticos o hipótesis explícitamente declaradas o experimentos. Entonces, si solo tuviéramos esos tres artículos, no sería muy conveniente hacer la revisión del estilo de tipo teórico y empírico porque todos nos dieron que eran teóricos. Pero créanme que es un tipo válido de tipo de revisión de literatura. Finalmente podrías hacer una revisión personalizada en el sentido de que tú te lees los abstracts de los tres artículos y comienzas a hacer alguna categorización, alguna taxonomía de alguna agrupación, agrupamiento interesante que pueda surgir de que estos dos los voy a clasificar como tal cosa y este otro lo voy a clasificar como la otra, etcétera, etcétera. No tiene que ser ni cronológico, ni por tipo de artículo, ni por la cosa geográfica y espacial. Podríamos clasificarlo en los que hablan bien de euro y los que hablan bien del dólar. Es decir, hay muchas otras clasificaciones que son específicas al tema de investigación. Eh, entonces noten que no es difícil hacer una revisión de literatura. Yo la hice en 15 minutos con las características que les mencioné, que son trucos para hacerla de manera un poquito chambona, pero que funciona. Si necesitan hacerlo de rapidez porque el trabajo para el siguiente día, hacer ese tipo de reglas y de tips es bastante válido. Y eso puede ir en la sección de revisión de literatura, si tiene una propia sección, o como una subsección de la introducción. Yo creo que en ingeniería no se acostumbra tanto a que haya revisión de literatura y meten la revisión de literatura dentro de la introducción. Y se meten enseguida con los materiales y métodos, discusión, resultados y fuera. Ciencias sociales normalmente sí hay una sección propia de revisión de literatura, con negrilla. Entonces, pasemos a hablar ahora del siguiente punto del trabajo. Ya quedó suficientemente ilustrado todo lo que yo espero que hagan con esa primera parte de la sección de introducción. Cuando estén haciendo esta sección de introducción, quiero ver que le metieron cabeza y ciencia a sintetizar en sus propias palabras esos 3, 4, 5, los artículos que hayan seleccionado finalmente. Pueden ser hasta 40, pero no espero de ustedes eso porque esto es un trabajo solo como para aprender, un trabajo de Mickey Mouse. Pueden hacerlo solo con 3 o 4. Eh, claro que si lo hace, se esmeran por hacerlo bien y como me pasó el semestre pasado con un par de personas que les escribí diciéndoles que siguiéramos haciendo el artículo y lo publicáramos. Entonces también traten de considerar eso.
Para terminar, voy a mirar un poco qué hicieron algunos de los trabajos que revisé sobre la parte de describir qué es el euro y cómo se originó, para ver si nos enlazamos con esta última parte que van a entregar en unos días o en unas semanas, no sé para cuándo es la fecha de entrega de este trabajo. ¿Será que